Yes. Bueno, entonces ahora vamos a empezar en el versículo 12. El versículo 12 empieza en por lo cual. Entonces, ¿qué es ese por lo cual? Ha venido hablando de nosotros como hijos, por lo cual nosotros como hijos, ese por lo cual es nosotros como hijos. De eso está hablando. ¿Por qué eso es tan importante? Porque nosotros estamos en esta tierra donde todo se opone a los hijos de Dios. No solamente las cosas que se oponen a todas las personas en general, el dolor, la guerra, el hambre, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que además con nosotros hay una lucha frontal en cuanto a una vida como la llevábamos antes y a una vida como la que Dios quiere que nosotros llevemos a la imagen del Señor Jesús. Ahora, el problema es que es cómo y con qué actitud nosotros nos presentamos a esa vida. Ya antes ya había dicho, miren cómo se enfrentaron los testigos, miren cómo se enfrentó el Señor Jesús. Ahora para ustedes, ¿cómo van a ustedes a vivir? Bueno, requieren de una actitud que tiene que ver con la manera en que ustedes viven. Entonces, abran las Biblias o mírenlas en sus dispositivos en el capítulo 12, en el versículo 12. Y el versículo 12 dice, por lo cual, por ser hijos, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. La primera, la primera cosa que uno debe tener en cuenta es que hay una actitud diferente en los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos tener una actitud diferente ante la vida. Porque si no tenemos esta actitud diferente, seguro, el mundo nos va a pasar por encima y nos va a revolcar como las olas a la orilla de la playa. Necesitamos tener una actitud diferente. Necesitamos entender el mundo y la manera en que el mundo trabaja de una manera diferente y por eso debemos tener una actitud diferente ante las cosas que nos suceden, ante las cosas que pasan en el mundo. Y en este versículo 12 nos habla de una actitud de alguien que debe levantar las manos. ¿Ustedes han escuchado eso de las manos caídas? ¿Han escuchado alguna vez esa expresión, las manos caídas? ¿Quién la usa? Los Hola. sindicatos, ¿no es? Los sindicatos. ¿Y qué significa manos caídas? Que renuncian. Laborar, sin No, laborar, no. sin estar trabajando. Yo llego aquí y bajo las manos, o sea, no hago nada. Yo llegué, Ok. no me pueden decir que abandoné mi puesto porque aquí estoy. Pero las manos caídas significa no voy a trabajar. Estoy haciendo una absoluta huelga de trabajo. Protesta, Lo protesta. que el Señor nos dice, lo que el Señor nos dice es al contrario. La primera cosa que debe ser nuestra actitud es una actitud de trabajo. Y escuchen bien la palabra, es trabajar. Y eso es muy claro, con el sudor de tu frente. No es algo ocioso. Los creyentes necesitamos aprender a que nuestra vida y nuestra actitud debe ser de continuo el trabajar. Aun cuando nosotros estemos descansando, podemos seguir trabajando. Una cosa es descansar y otra cosa es dejar de trabajar. Yo puedo descansar y seguir orando.
Yo puedo irme de descanso a la playa y puedo estar pensando que si alguien se me acerca es porque el Señor lo trajo y yo puedo compartirle a esa persona algo que esa persona necesita saber. Trabajar es una actitud cristiana, no es la vagancia, no es el yo no hago nada, eso que lo haga el pastor, esa no es una actitud cristiana. Trabajar implica el hecho de mirarme y tener en cuenta que yo tengo un propósito en esta vida. Y ese propósito, a pesar de las circunstancias, hay que cumplirlo. Es más, es necesario cumplirlo porque tenemos el poder para cumplirlo. Ya lo vimos antes con el Señor Jesús. Pero no solamente es el estoy dispuesto y con la actitud de trabajo, es el tener la actitud de trabajar y avanzar. Mis rodillas deben enderezarse para avanzar. Yo no puedo darme el lujo de quedarme con las rodillas paralizadas y no hacer absolutamente nada con mi vida. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque el Señor a nosotros no nos trajo para quedarnos quietos y no avanzar. Al contrario, nos trajo para que colocando la mano en el arado, avancemos. Dejemos de estar mirando hacia atrás cuando tenemos la mano colocada en el arado, porque cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no puede avanzar. Y si avanza, su avance va a ser torcido. Su avance va a ser torcido. Eso indica que los hijos de Dios delante de todos en este mundo deben tener siempre una actitud propositiva, positiva y de avance. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por mi lado, no. 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 Así que eso, perdón, yo pensaba era que estábamos, cuando uno está cansado, uno baja y camina como, como sin ganas, como los brazos caídos y las piernas arrastrando los pies. Y, digo, pensaba que era eso, así. no. No, está hablando de yo, por el hecho de ser hijo de Dios, debo hacer esto. Incluso uno puede llegar a pensar que como Piero dice, el viejo camina lerdo. Sí, pero aún estando viejos, la actitud de un cristiano es yo continúo. Juan estaba recluido en una isla llamada Patmos y ahí escribió el Apocalipsis, ya de edad. Pedro estaba casado. Yo estoy absolutamente seguro que Pedro tuvo hijos, etcétera, etcétera. Los malos chistes, los malos cuentachistes dirían que tenía suegra y sin embargo continuó. Porque la Eso vida de iba a los decir. creyentes, la vida de los creyentes es una vida que avanza, nunca una vida estática. Ok, Jamás, ya lo entendí, sí, así jamás. es. Esa es la primera actitud. Mi primera actitud debe ser una actitud progresista. Este progresismo sí es el progresar, ¿ok? No es el título, es progresar. Estoy en función y mi actitud es voy hacia adelante con trabajo, con trabajo. Me va a costar con el sudor de mi frente, pero voy a avanzar. ¿Cuánto avanzaste hoy? Un paso. Excelente. ¿Cuánto avanzaste tú? No, yo di 10. Excelente. ¿Y tú? No, 2.
Excelente. No, yo me quedé aquí. Muy mal. Siervo, no eres un siervo fiel. Los siervos fieles avanzan. Hubieras puesto mi plata al interés y ya hubieras avanzado un paso. Es lo que, ¿se recuerdan la parábola? Es lo que el Señor le decía. No, todo aquel que entra en el reino de Dios es alguien que siempre va hacia adelante, es alguien que siempre, siempre, siempre trabaja. El Señor Jesús lo iban a apedrear porque él dijo, mi Padre aún trabaja y yo también. ¿Ok? Muy bien. Vamos al versículo 13. Miren la segunda cosa que habla en el versículo 13. Dice, hagan caminos derechos para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A mí me gusta la palabra sendas, porque en griego, en el español, la transliteración de la palabra sendas en griego es trocha. Hagan trochas derechas. ¿Cuál es la diferencia entre una senda y una trocha? La senda es recta, es cómoda de caminar. En cambio, la trocha tiene piedras, es de difícil trayecto. No, esa no es la diferencia entre una senda y una trocha. ¿Es al contrario? No, no, no. No. ¿Ustedes recuerdan Caminante? Una canción que se llamaba Caminante. Caminante no hay camino. ¿Recuerdan esa Se hace, canción? se Bueno, yo hace sé que camino son al muy andar. jóvenes, sé que son muy jóvenes para este tipo de canciones. Hay una Ah, sí, canción se que hace camino decía, al andar. caminante no hay camino, se hace camino al Camino andar. al andar. ¿Sí? Espero que la hayan escuchado y si no, los jóvenes pueden buscarla, es una muy bonita canción. Trocha es aquello que yo hago al caminar. Senda ya está hecha. La trocha es algo que yo tengo con mis pies que ir raspando y la siguiente vez que pase la sigo raspando y la siguiente hasta que se convierte en una senda. Lo que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros es que esas sendas deben ser en rectitud, que esas trochas sobre las cuales nosotros debemos caminar deben ser rectas. Y que si nosotros tenemos una pata coja, o sea que nosotros tenemos algún pecado en nuestra vida, tenemos algo que nos trata de quitar de la senda de la rectitud, nosotros debemos coger la pierna o la pierna, colocarla en el camino y andar, aunque sea agarrado con la pierna esa, para que la pierna vaya derecha. Le voy a poner ¿cómo se llama? Le voy a poner les voy a poner el ejemplo. Cuando una oveja se salía del camino, el pastor la volvía y la colocaba otra vez en el camino. La oveja se salía y la colocaba. La oveja salía y la colocaba. La tercera vez, ¡pum!, le partió una pata. Ahora con el dolor en la pata, la oveja iba a recordar, tengo que estar en el camino. El problema era que cuando caminaba empezaba a hacer, porque la pata estaba coja. Y lo mismo pasa con cualquier persona. ¿Qué se hace? Se le colocaba unas tablillas, ¿sí? Se le colocaba unas tablillas para que la pata quedara derecha y entonces pudiera continuar recto. ¿Estás escuchando la voz en off? Sí, Ok. No. Es cierto que esa es una forma de cuidado, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero con esto es que tengan en cuenta lo siguiente.
necesitaba ser colocado unas tablillas para enderezarla y que no se saliera porque estaba mal. Eso procuraba la sanidad de la oveja porque tenía las tablillas. Y segundo, le procuraba que ella continuara andando rectamente. Ok, lo que Dios nos dice a nosotros es, hagan trochas que sean rectas, vivan una vida de rectitud. Y si alguna cosa están haciendo que no es recto, algo que no es recto, por favor, rectifíquenla. Para que lo que no es recto, yo entre a sanarlas. Si ustedes enderezan su camino, yo entraré y los voy a sanar. Ahora bien, para poder entender este texto de Hebreos, nosotros tenemos que hacer una derivación para poderlo entender. Porque esta no es una expresión, esta expresión la expresión de hagan sendas derechas para sus pies y para que lo cojo no se salga del camino. Esto tiene una explicación en el Antiguo Testamento, que era lo que en la mente de los judíos que estaban escuchando, de los hebreos que estaban leyendo esta carta, ellos pudieran entender. Ellos podían entenderlo por la escritura anterior. Entonces, acompáñenme a Proverbios capítulo 4, Proverbios 4, del 20 al 27. Proverbios 4, del 20 al 27. Ustedes están viendo se llama el banner, la banda que está pasando, ¿cierto? Sí. Okay. Proverbios 4, 20 al 27. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos estas palabras, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque estas palabras son vida a los que las hallan y es medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué es lo que entonces medicina o sana el cuerpo? La palabra de Dios y hacerla propia. ¿Cómo es hacerla propia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu centro, tu vida, tu ser, porque de él mana la vida. Aparta de ti camino recto, camina en el camino recto, haz la trocha rectamente. Aparta de ti la perversidad de la boca. Miren la primera cosa que le dice a uno que uno debe hacer. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Chicos, jóvenes, sobre todo ustedes que están acostumbrados a usar palabras que no son de gracia, palabras que son soeces. Aunque ustedes no lo crean, esas palabras dañan su corazón. Esas palabras van a hacer una mella en su corazón y en vez de guardar su corazón de donde emana la vida, lo que van a hacer es dar su corazón de una manera tal que lo que va a manar va a ser muerte. No tienen que usar palabras que no son correctas. Al contrario, guarden su boca. Versículo 25, guarden sus ojos. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante.
hacia lo que tienes adelante. Si tú no miras lo que tienes adelante, te puedes caer, te tropiezas y caes. A mí me pasa aún con la silla de ruedas. Si mis llantas de adelante tocan con un obstáculo mayor que la circunferencia de mi rueda, me voy a ir hacia adelante. La gran mayoría de mis caídas de la silla han sido porque encuentran un tope en las llantas de adelante y me voy de boca. Miren lo recto. No se queden con aquello que no es recto. Sus ojos colóquenlo donde Dios quiere que lo coloquen, hacia Dios. No hacia los hombres, no hacia las cosas, no, hacia Dios. Y ahora sí, versículo 26, esto es lo que Él les está recordando. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, porque a la derecha y a la izquierda está el mal. Por eso, aparta tu pie del mal. Tres cosas son las cuales uno usa para guardar el corazón. Tres cosas uno usa para guardar el corazón: la boca, los ojos y los pies. Eso garantiza que tú vas en un camino de rectitud. Cualquiera de las tres puede desviarte a derecha o a izquierda. Ahora, ¿cómo sabes tú que debes estar en este camino y no te fuiste hacia izquierda ni te fuiste hacia derecha? ¿Cómo lo sabes? ¿Por la palabra? Por la palabra de Dios. ¿Qué fue? ¿Con qué empieza este versículo 20? ¿Con qué empieza? Escucha, hijo La mío. palabra. Ajá. Sigue. Sigue, sigue. Escucha, hijo mío. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones y no se aparten de mis palabras, guárdalas en tu corazón. ¿Qué fue lo que le dijo a Josué cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente? No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Ahí está el mal, pero la única manera en que tú sepas cómo es recto, andar en rectitud, es andar en la palabra de Dios. Ahora sí, mi boca debe hablar, fíjense bien cómo es, mi boca debe hablar lo que está de acuerdo con lo que Dios dice. Mis ojos deben ver lo recto, que es lo que la palabra de Dios me enseña. Y mi caminar, mi vivir, mi andar diario debe estar concordante con esas palabras de Dios para que no me salga del camino a derecha o izquierda. Más claro, no canto un gallo. ¿Por qué? Porque el que sigue la palabra de Dios encuentra sanidad. De esta sanidad está hablando. De esta sanidad está hablando. Ok, ¿cómo vamos? Súper. Bien. Ahora vamos a leer el versículo perdón, me perdí. Vamos a seguir hablando de el versículo 14. 14. A ver, versículo 14. Dice, ¿lo tienen? La parte A. Dice, A mí me encanta ese versículo, me encanta. ok. ¿Te encanta, Rita? Espera y verás cómo es este Sí, interesante. es que me encanta porque soy una de las que en un momento de mi vida, eh, cuando mi esposo tuvo un desliz,
Yo soy de las personas que, bueno, perdón que me meta y equivoque, perdamos como que el rumbo de lo que estamos haciendo, pero es que, bueno, más adelante les cuento para que no interrumpamos. Pero me encanta ese versículo, el Ok, 14, Proverbios 14. muy bien. Entonces, la primera cosa de ese versículo es sigan la paz. Ahora, este seguir es vayan detrás de. No porque alguien los esté puyando a seguir la paz, sino sigan la paz. Pero este versículo es un encabezamiento de otros versículos que están adelante. Y la explicación de esta paz se encuentra en el versículo 15. En el versículo 15. Miren bien, miren bien, sigan a otros es miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la paz que Dios da. Miren bien, tengan cuidado, no pueden alcanzar la gracia de Dios, no van a tener paz en su corazón si dejan que brote alguna raíz de amargura y los estorbe. Y los estorbe. Wow. Está diciendo que la única manera en que yo puedo seguir la paz de Dios es cuando yo vivo en la gracia de Dios. Pero es muy probable que si yo tengo alguna amargura en mi corazón, no pueda obtener la gracia de Dios de vivir en paz. Si yo guardo rencores en mi corazón, si yo guardo amarguras en mi corazón, si yo ando pendiente de lo que las personas me han hecho durante mi vida en la parte de atrás y pongo la mano en el arado para caminar hacia adelante, pero miro hacia atrás, hacia lo que me han hecho, no voy a avanzar. Esa amargura que fue sembrada antes, si yo dejo que florezca, que la raíz se convierta en árbol, voy a tener un estorbo para yo poder ver la paz de Dios, para poder recibir la gracia de Dios de estar en paz. ¿Se dan cuenta? Rita, Señor. yo tenía un ejemplo, pero ahora que tú vas a dar el ejemplo, pues dalo. Pues no sé, bueno, yo sí tengo un ejemplo, pues Sí, cuando sí, yo sé, yo yo salgo sé, de por eso no matrimonio, tenía problema. vivo con mi esposo más de 21 años y pues como todos los matrimonios no son perfectos, hubo un tiempo en que eh, alguien más fue integrante y ese alguien más venía con muy malas intenciones, tanto así que mi esposo logró caer en esas tentaciones. Yo siempre he sido muy recurrente a la palabra de Dios, siempre, más aún cuando me encuentro desorientada y muy débil. Sin embargo, siempre busco el consejo de alguien que ha vivido más que yo. Eh, yo trabajaba en ese día y bueno, una persona que manejaba el restaurante en ese entonces, una abuela, me notó mi tristeza y me dijo, ¿qué tienes? Entonces, me inclinó a que no guardara rencor, a que perdonara y que si yo lo amaba y quería un hogar, tenía que perdonar y que no tenía que tener rencor ni contra él ni contra esa persona que me hizo daño o que me hizo sentir mal en ese momento. Y me dio preciso, básicamente, que una de esas palabras fue ese versículo, el capítulo 4, el versículo 14, 15 y 16, y el capítulo 14, el primero,
donde dice que una mujer sabia edifica su No se me casa. adelante, no se me adelante. Espera un momentito. Pero Cójala con calma, bueno, les cójala estoy con calma. contando. ¿Alguien entendió el ejemplo? Más claro no canta un gallo. Sí, Eso es señor. lo que está diciendo de seguir la paz. Sí, y no Ahora, solo eso, ustedes no tienen ni idea el cambio que vino después. No, es que, sí, mejor yo sí dicho, tengo idea. Espera un momentico, es que falta una parte de ese versículo. Espere, mi esposo espere, ha cambiado de manera impresionante. espere. ¿Qué pasa cuando uno tiene la gracia de Dios? Ahora, perdón, ¿cómo vamos a saber qué pasa cuando uno tiene la gracia de Dios? Es que lean la última parte de ese versículo. La última parte de ese versículo, del versículo 15, la última parte del versículo 15, dice, y por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Ajá, sí. Nosotros creemos que al vengarnos o haciendo alguna otra cosa y no estar depositados en la gracia de Dios que nos da la paz, nosotros podemos alcanzar algo de las personas que nos han hecho algo en la vida. Y lo que Dios nos dice aquí es, no, al contrario, guardando esa raíz de amargura, lo que vas a hacer es a contaminar a los que ya te han hecho algo y además a los que no tienen nada que ver con ese cuento. Ujú, eso es Los que verdad. se encuentran a tu lado van a ser contaminados por esa raíz de amargura. Y cuando aquí dice contaminación, lo que está diciendo es que esa amargura tuya es una amargura que es capaz de pasar a uno y a otro y se puede extender incluso por generaciones. ¿Se pueden imaginar? ¿Y por qué uno dice, pero por qué razón los hijos del pastor no siguieron la palabra de Dios? Muchas veces es porque han visto a los pastores teniendo amargura en su corazón por muchas cosas que suceden en el ministerio. Y eso es algo natural. En el ministerio, delante de Dios, es muy natural que sucedan un montón de cosas. Y muy natural que los pastores sufran esas cosas. Así que los hijos de los pastores llevan la amargura de sus padres y entonces cuando les hablan de Dios simplemente no quiero escuchar. Ya yo sé lo que hace, ya yo sé lo que hace y lo que pasa en la vida de alguien que sigue la palabra de Dios. Ya lo he visto y no quiero vivir así. Esto es un ejemplo, vuelvo y repito, es un ejemplo. Pero sucede a todos los niveles. Si tú tienes amargura en tu corazón, tus hijos van a sufrir la amargura. Si tienes amargura en tu corazón, tu esposo va a vivir la amargura. Tu esposa va a vivir la amargura. Tu papá va a vivir tu amargura. Todo el mundo que esté alrededor va a contaminarse con esa amargura y va a haber, ustedes se han dado cuenta, en los que han vivido en la costa, hay familias enteras que se han acabado unas a otras por mantener la amargura en el corazón y pasarla de los hijos a los primos, de los primos a los nietos, y se han acabado familias completas, se han matado. Esto no es mentira, esto es una realidad. Esto ha pasado aquí en esta tierra, simplemente por la amargura de alguien que nunca quiso perdonar. Pero si ustedes se regresan al Antiguo Testamento, la amargura en el corazón de los hermanos de Dina, hija de Jacob, creo que era, hizo que ellos mataran a toda una ciudad. Jacob estaba tan absolutamente indignado, estaba tan absolutamente avergonzado que no tuvo cara para darle al rey de la ciudad a la cual estos hombres entraron y esos hijos de él entraron y mataron a cuantos hombres habían. Y Dina, quien estaba enamorada de aquel que le había hecho la maldad, Dina no pudo tener a su hombre
porque lo mataron. Hasta allá llega. El ejemplo está en el Antiguo Testamento, se ve en el Nuevo Testamento y hoy en día es la misma cosa. Cuando no hay justicia, se provoca amargura. Y estas raíces de amargura provocan guerras y provocan falta de paz. Eso es lo que sucede. Y va a seguir sucediendo. Porque no hemos aprendido a vivir en la gracia de Dios. Y como dice Patti siempre, y empiezan a salirnos todas las excusas. Ah, pero me violó. Ah, pero es que no supo. Es que usted no sabe, pastor. Sí, pueden sacar, nosotros, podemos sacar todas las excusas que nosotros queramos. El único problema es presentarse delante del Señor Jesús con las mismas excusas. Y que el Señor tenga que decir, ¿quieres meter el dedo aquí en el... o aquí La en el llaga. costado? ¿Quieres meter el dedo? Hasta ahí se nos acaban las excusas. Tremendo. Pero ese versículo no solamente se queda en seguir la paz, también dice seguir la santidad. Miren bien lo que dice el versículo. La parte B del versículo 14. Y seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ese versículo, al igual que la primera parte, esa segunda parte del versículo, al igual que la primera parte, está explicado en los versículos que siguen, en el versículo 16 y 17. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí? El 16 y el 17. Entonces va a explicar cómo es la cosa. ¿Qué significa eso de santidad? No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ustedes saben que aún después, deseando heredar la bendición, Esaú fue desechado y no hubo ninguna oportunidad para el arrepentimiento, aunque con lágrimas él procuró que se le diera de nuevo la bendición. Ok, ¿qué significa esto de seguir la santidad? Miren lo que Dios piensa de la palabra santo. No lo que las personas piensan de lo que significa la palabra santo, sino lo que Dios piensa que significa la palabra santo. Dios piensa que alguien que no es santo es alguien que no considera su posición digna de quien se la dio. Dios hizo que Esaú naciera como primogénito. En el pueblo de Israel, el primogénito tenía todas las de llevar. Pero Esaú llegó cansado un día. Y Jacob había hecho un plato de lentejas. No sé cómo hacen los platos de lentejas en el oriente, pero ese es muy sabroso. Las lentejas son deliciosas. No, aquí es sabroso, pero digo yo, en el oriente debe ser mejor todavía, porque Esaú llegó y dijo, te Sí, doy claro. mi primogenitura con tal de que me deje el plato de lentejas. ¿Quiénes Me estaban ahí? imagino que ¿Quiénes estaban ahí? Jacob y Esaú. ¿Quién más podía escuchar eso? ¿Quién más podría escuchar eso? Dios. Dios, el que le había dado la primogenitura a Esaú, el que le había dado la posición de primogénito,
el que le había dado a él las consideraciones que un primogénito debía tener. Pero Esaú no consideró que eso era importante. Eso de ser hijo primogénito en este momento, cansado con tantas cosas que tengo encima. ¿Qué tanto es ser hijo primogénito? Si lo que necesito es las lentejas ahora, necesito es que se vendan los 4 carros ya. Yo lo que necesito es que haya aquí ya. Cuando Dios a través de Isaac bendijo a Jacob, Esaú le lloró para que le diera la bendición. Nosotros necesitamos entender cuál es nuestra posición. Porque si no entendemos que somos los hijos amados de Dios, los hijos a los que Dios considera por encima de cualquier otra cosa como hijos, y no entendemos esa gran posición que tenemos delante de Dios, nos vamos a ir por los ídolos. Nos vamos a ir por lo de menos valor y vamos a desechar lo que Dios ya nos ha dado. Ser santo es poner a Dios y lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha puesto como primero, por encima de todas, absolutamente de todas las cosas. Por ahí Gustavo nos compartió el otro día que cualquiera que piense que su padre, madre, hijo, esposo, esposa y todo estén por encima de Dios en algún rango, no es digno de Dios. Eso parece una palabra muy fuerte. Pero es que Dios es lo primero de nuestra vida. O lo es o lo es. No hay otra opción. Ahora, tú puedes desechar el hecho de ser hijo de Dios y dejarlo de segundo. En ese momento eres un fornicario. Eres un profano porque tú estás colocando otras cosas por encima de quién es Dios. Estás siendo un adúltero porque estás con alguien y colocando a alguien por encima de Dios. Así que una persona es santa para Dios, escuchen bien, no porque no cometa pecado. Es santa para Dios porque su vida está consagrada a su Dios. ¿Se equivoca? Claro, se puede equivocar. ¿Puede vivir de pronto haciendo cosas extrañas? Sí, puede hacerlo. Pero siempre volverá donde su padre y siempre dirá, Padre. Siempre tendrá presente que Dios es su Dios. Ese es el camino de la santidad. Seguir la santidad es seguir el propósito al que Dios nos ha llamado como sus hijos. Como sus hijos. Les digo, cada vez que nos separemos y perdamos la santidad, nos va a costar lágrimas. El ejemplo que pone de Esaú no es un ejemplo retórico, es real. Nos va a costar lágrimas. Con la única diferencia de que ya somos hijos. Esaú nunca dejó de ser hijo de Isaac. Nunca. Pero no con los privilegios del primogénito. Nosotros tenemos el privilegio del primogénito. ¿Por qué? Porque vivimos en el primogénito y el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que Dios nos da 3 actitudes para vivir como creyentes. Nunca estar quietos, siempre trabajamos y avanzamos.
y avanzamos en rectitud acorde con la palabra de Dios. Y nuestro corazón siempre, siempre y absolutamente siempre depende de la gracia de Dios para mantener la paz de Dios en nosotros. Y siempre estamos pendientes de quiénes somos delante de Dios el Padre. Somos hijos. Esa es la actitud con la cual nosotros nos debemos enfrentar a este mundo. Trabajamos y avanzamos. Avanzamos en el camino recto que nos marca la palabra de Dios. Vivimos por la gracia de Dios y por lo tanto desechamos toda amargura que nos impida gozar de su gracia. Y en este mundo andamos como quienes somos, como hijos de Dios. ¿Está claro? Súper Clarísimo. claro. Ok. Sí, señor. Esa es la actitud de todos los hijos de Dios. Esta es la actitud. Dios nos da dos razones. Dos razones. Muy increíbles. Dos razones. La primera razón. ¿Cuál es nuestra posición en esta tierra? En esta tierra, no en el cielo. Escuchen bien. En esta tierra, ¿cuál es nuestra posición? Y el escritor de Hebreos le recuerda a los israelitas, a los judíos cristianos, les recuerda la diferencia entre el israelita y la diferencia con el cristiano de hoy en día. La posición es importantísima para que no seamos fornicarios y profanos. Entonces dice el versículo 18. Porque ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar. O sea, ustedes no son el pueblo de Israel que estaban al borde del monte Sinaí. No, ya no. No se han acercado a ese monte que se podía tocar con las manos. Ese monte que ardía en fuego, a la oscuridad que había y a las tinieblas y a la tempestad que se veía en el borde del cerro de ese monte, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la voz de Dios, la cual los que la oyeron le rogaron a Moisés: Moisés, no queremos seguir escuchando esa voz, porque no podían soportar lo que además se les ordenaba. Si a una bestia toca el monte, debe ser apedreada o pasada por flechas. Debe morir. No, ustedes no se han acercado al monte del temor. Esa no es la posición de un cristiano. No es una posición, no es la posición de alguien que ha creído en Jesús como el Mesías. No es la posición. En esa posición terrenal ustedes ya no están. No. Dios los considera en una posición muy diferente. Dios los considera. Escuchen bien. Dios los considera se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Están pegados al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? Jerusalén. La celestial. Jerusalén. La celestial. Jerusalén, la celestial.
O sea que nosotros, la posición de nosotros no es una posición en esta tierra, es una posición ¿dónde? En el cielo. En el cielo. En ese cielo en la cual nosotros ya, de hecho, estamos en la compañía de millares de ángeles. Estamos en la congregación, en la unión, en la reunión de aquellos que son los que fueron primeros que nosotros y que están inscritos en los cielos. Nosotros estamos con el juez de todos y sin juicio. Nosotros estamos allegados a los espíritus de los justos que fueron hechos perfectos. De todos aquellos que han creído a través de toda la historia de la iglesia en que Jesús es el Señor y hoy en día son los que fueron hechos perfectos porque el Espíritu les dio su justicia. Nosotros estamos con Jesús, el mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El de la sangre que se roció. Porque la sangre que se roció habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel solamente destapó el pecado, la pecaminosidad en el corazón del hombre. La sangre del Señor lo cubrió. Esa es nuestra posición. Y no queremos volver al anterior. ¿Quieren hacer una lista cuando termine? Hagan una lista. Yo estoy aquí, en el monte Sión, en la ciudad del Dios de vida, en la Jerusalén del cielo, en la compañía de los ángeles. Mi posición es la congregación de aquellos que fueron primogénitos inscritos en los cielos. Yo estoy al lado del Dios que es el juez de todos. Yo estoy al lado de todos aquellos espíritus, todavía no han resucitado, de aquellos espíritus que fueron hechos justos por la sangre de Cristo y ahora perfectos delante del Dios vivo. Yo estoy con Jesús, el mediador del pacto que me hizo a mí libre por medio de su sangre. ¿Qué significa eso de por medio de la sangre? Que no tengo yo juicio sobre mí, no hay ira, porque la ira fue dada y cubierta por esa sangre que está en el cielo. No pidan que baje la sangre de nuevo a la tierra, no, está en el cielo. Esa es mi posición. Esa es la primera razón por la cual nosotros debemos tener la actitud de la que hemos hablado. Pero hay una segunda razón y es nuestra seguridad. ¿Cuál es la seguridad que nosotros tenemos? Miren que no desechen al que está hablando, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, escuchen bien, al que estaba en la tierra, ¿quién era el que estaba en la tierra y los amonestaba? Era Dios desde el monte. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, el Señor Jesús que ahora está sentado a la derecha del Padre. Esa voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido que una vez más va a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase lo que indica es que aún una vez más se removerán las cosas móviles
todas las cosas que fueron hechas para que solamente queden las inconmovibles. Wow. ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? Sí, señor. Hebreos 12, 25 al 27. Sí, señor. Está diciendo que este rey ya no va a hablar en un monte de esta tierra, porque él ya vino para hablarnos desde el cielo. Él bajó del cielo para hablar. Ese Nuevo Testamento que ahora tenemos y que los hebreos no tenían, ahora sí lo tenemos. Y ha hablado el que vino desde el cielo. Y eso está consignado en el Nuevo Testamento. Y lo que está diciendo es que Él va a venir de nuevo y no solamente va a conmover la tierra, sino que además todo lo que ha sido creado, absolutamente todo va a ser destruido. Y solamente va a quedar aquello que Dios designó que nunca podría moverse. Jerusalén, la celestial. Solo lo inconmovible va a quedar. Así que, ¿por qué debemos en esta tierra? ¿Por qué es que nosotros en esta tierra debemos trabajar y avanzar todos los días, todo momento? ¿Por qué debemos andar en la rectitud de la palabra de Dios y seguir la paz, la gracia de Dios, de no poner la mano en el arado y mirar para atrás, sino mirar hacia adelante? Y seguir además el hecho de la santidad, nuestra posición como hijos de Dios. Primero, porque tenemos una posición celestial, una posición que ya es celestial. Y además tenemos una seguridad de que jamás, nunca jamás, seremos conmovidos como toda la tierra lo va a hacer. Por esas dos razones hay que tener esa actitud para vivir. Por esas dos razones. Y ahora, obviamente no vamos a seguir, pero ahora vamos a estudiar más puntualmente cómo es que debemos vivir con esa actitud. Ahora, la vivencia con esa actitud. Eso lo vamos a ver la próxima semana, si el Señor permite. Les hago la pregunta. ¿Ha quedado claro? Sí, señor. Muy claro. Sí, señor. Totalmente. Sí, señor. Chévere. Ok. ¿Alguien tiene algo que quiera agregar? ¿Algo que le parezca que es relevante para todos nosotros, para ayudarnos? Ok. Voy a... No sé. Bueno, solo sé que él no sabe. Voy a cancelar la grabación porque ahí